Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios les bendiga, hermano. Buenos días, hermanos. Gracias al hermano Luis por traernos la lectura en esta mañana. Les pido que a lo largo del mensaje, hermanos, estén meditando en ese texto en específico, que por fe, por gracia, somos salvos, y es por fe, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Amén. Así dice el texto. Muy bien, hermanos. A ver, una pregunta. ¿Alguien sabe quién es este hombre? No se ve muy bien, ¿verdad? Eso, hermano Mike. No lo esperaba de un fan de los Cowboys, pero pues bueno, está bien. Gracias, hermano Mike. Como yo soy fan de los Broncos, dije, ¿a quién pongo? ¿A Jerry Jones o a Terrell Davis? No, pues fácil responder esa pregunta. No los veo muy convencidos, ¿verdad? Como que aquí más como que le van a los Cowboys, ¿o me equivoco? Creo que estoy predicando en el lugar equivocado, hermanos. Muy bien, hermanos, pues este es Terrell Davis, y hace poco, ahí lo ven, no se alcanza a apreciar muy bien la imagen debido a los proyectores, pero trae él un saco color dorado, y luego también podemos ver ahí esa estatua de él. Es porque lo están admitiendo al Salón de la Fama. ¡Wow! El Salón de la Fama, ¿verdad? Es donde los atletas, artistas que han inmortalizados por su sobresaliente talento, trabajo, dedicación, trayectoria, y fama. Hay Salón de la Fama del fútbol americano, hay Salón de la Fama de la NBA, hay Salón de la Fama del fútbol, del béisbol también, y parece que cada país tiene un Salón de la Fama de su propio futbolistas, ¿verdad? Que sobresalieron. Y también hay este Salón de la Fama del rock and roll, por si no fuera poco. Pero la fama, ¿qué es la fama? La fama simplemente quiere decir, en su forma más básica, quiere decir que es alguien de quien se habla mucho. Si no, alguien que habla mucho, si no, habría muchos famosos, ¿verdad? No, es alguien de quien se habla mucho de esa persona, ¿sí? Entonces, si de usted hablan mucho, pues usted es famoso, ¿verdad? Pero como está por definición atado a que se hable de esa persona, también se puede hablar mal de esa persona, y por eso también decimos, ese muchachito tiene muy mala fama, ¿verdad? Los que tienen hijas y llegan a tocarle la puerta, dicen, ¿qué fama tendrá este muchachito? ¿Verdad?
¿Cómo habla la gente de él? ¿Qué dice la gente? Bueno, sin embargo, la meta de muchos famosos es ser inmortalizados en algún salón. Esa es la meta. Y no cambian los tiempos, hermano. El escritor de Eclesiastés dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Fíjese usted, en el Imperio Romano, los césares cuando morían, les hacían algo que le llaman un coloso. Y un coloso era usted una gran estatua de este hombre que acaba de fallecer. Y el concepto era lo mismo, como podemos ver aquí, la cabeza de Terrell Davis, ¿verdad? Está inmortalizada ahí en Canton, Ohio. Y el concepto era el mismo. El César, este gran hombre, este gran líder, estratega militar, etcétera, etcétera, no podía morir. Hay que ser un coloso, y el coloso era una estatua mucho más grande de la estatura de este hombre. Ha sido desde el inicio de que tenemos conocimiento, desde el inicio de la historia, ha sido naturaleza del ser humano querer vencer la muerte. Esto no es absolutamente nada nuevo. Ser inmortalizado de una forma u otra es algo de lo más común. Por lo cual, cabe la pregunta en esta mañana a cada uno de ustedes. ¿Usted quiere ser inmortalizado? Querer ser inmortalizado en sí no es algo malo. El problema es el camino a la inmortalidad que quieren seguir. ¿Por qué quieren ser inmortalizados? ¿Cómo? ¿Y bajo el mérito de quién? En el Salón de la Fama es muy común, es muy fácil responder eso. Quieren ser inmortalizados por la grandeza y el mérito propio. Lo grande que fue el hombre, lo grande que fue la mujer, quiere ser inmortalizado. Ahora, si usted quiere ser inmortalizado, lo invito a meditar en los siguientes puntos. La fe. Hermanos, en esta mañana mi objetivo es hacer un contraste acerca de esa misma palabra de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se percibe la fe? Y entre ese contraste, esos dos extremos de la percepción de la fe, ¿en dónde andamos nosotros y por qué estamos ahí? Y hermanos, la fe es por naturaleza, nuestra naturaleza, algo paradójico. ¿Qué quiere decir paradójico? Paradoja, mira, ahí está. Dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Perdón, hermanos. Debido a esa naturaleza nuestra, la fe es algo ilógico. Debido a la naturaleza carnal que tenemos. Antes de seguir, les quiero dar un ejemplo de algunas paradojas. Las paradojas más comunes son acerca de la misma vida y la muerte. Porque dicen que para morir, nacimos. ¿Verdad? Y como que hay algo ilógico ahí. Y también dicen que cuando un bebé nace y da su primer suspiro, ese primer suspiro es el primer paso hacia la muerte. Es ilógico, por lo cual tener vida para morir es contradictorio ante la lógica. Sin embargo, la fe misma es de la misma forma contradictoria. Porque nuestro llamado, hermanos, no somos llamados a vivir con fe, sino a vivir por fe. Y eso es algo que muchos cristianos batallamos en discernir en nuestra vida, si vivimos con fe o por fe. Vivir con fe es una necesidad. Aún los ateos, los que no creen, tienen cantidad de fe. Simplemente ponen su fe en el hombre, ponen su fe en el intelecto humano, en la capacidad humana.
Sin embargo, la fe existe y viven ellos y viven con fe. Pero nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que llevar eso un paso más adelante y no meramente vivir con fe, sino vivir por fe. Y un cristiano que vive con fe y no por fe es ese cristiano, hermanos, que solamente volteamos la mirada hacia los cielos, solamente doblamos las rodillas cuando estamos en tribulación. Cuando hay problemas, es cuando doblamos la rodilla, miramos al cielo y somos un cristiano que vivimos con fe, no por fe. Los invito a que abran sus Biblias, hermanos. Ya antes solía poner el texto ahí para leerlo de ahí, pero he optado por mejor abrir las Biblias y leer las Sagradas Escrituras cada uno. Vamos a leer Josué 2, versículo del 1 al 5. Y veamos qué historia tan ilógica. Es ilógica. Dice Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió de Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron. Y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí 2 hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Este es la introducción de una gran batalla que debió haber llevado a cabo. La batalla por Jericó. ¿Sí? Y cuando vemos nosotros, y más adelante vamos a ver un ejemplo de las murallas de Jericó, pero cuando vemos nosotros cómo era la ciudad de Jericó, cómo llegó a ser la ciudad de Jericó en este momento en el que los israelitas se enfrentan a la de Jericó. ¿Y quiénes eran los israelitas? Una tribu nómada que en realidad no tenían terreno propio, sino que andaban pues vagando por el desierto durante 40 años. Y cuando vemos esos dos, si hoy en día, ¿verdad? Si hoy en día los israelitas contra Jericó, ¿sí?, fueran a Las Vegas diría: no, pues yo creo que primero gana el Canelo que los israelitas. ¿Verdad? No estaba muy favorable la cosa para los israelitas. Sin embargo, aquí tenemos a Rahab. Ahora, hay un gran debate con Rahab porque para muchos es difícil creer quién era esta mujer. Entonces la palabra de Dios nos dice literalmente que era una ramera. Pero muchos dicen que debido a la estructura del hebreo y qué sé yo, que en realidad ella era una dueña de un hotel. Tenía un hotel, no era una ramera. Y por ahí hay unos que reúnen las dos historias y dicen: no, pues a lo mejor tenía una casa de citas. El caso es, hermanos, que Rahab era no solamente una ramera, sino que era una ramera gentil. Y es ahí precisamente donde empieza el punto. El día de ayer, los hermanos Carrasco y Sarita y yo asistimos a unas conferencias y nos hablaban acerca del honor y la vergüenza en la Biblia, y el expositor nos hablaba de la parábola del hijo pródigo. Y nos explicaba que cuando el hijo pródigo
pierde todo su dinero y consigue empleo haciendo ¿qué? ¿Alguien sabe? Limpiando un cochinero. Correcto. Y hace énfasis pues es autor, expositor, hace énfasis en ello porque dice que el contraste que está tratando de hacer de aquí el escritor es que este hijo, siendo heredero, siendo benefactor de todo lo que su padre tenía, de todas las riquezas, de todo el bienestar, fue a caer a lo más bajo que podía haber en aquel entonces. Y el hecho de que estuviera trabajando, alimentando puercos, ¿sí? No es lo humillante o lo vergonzoso. Es que los que criaban puercos eran gentiles. Y dice, eso era una grandísima vergüenza para el padre. Que trabajara para un gentil creando puercos. Aquí Rahab, ¿sí? Ante los ojos del pueblo de Israel, no hay algo más sucio, impuro que un gentil, por muchas prácticas que tenían. No obstante, y no suficiente con ello, Rahab, dentro de este pueblo indeseable, impuro, sucio, Rahab era de lo más bajo que podía haber dentro del pueblo. Había hasta cierto tabú relacionado con la profesión que Rahab tenía. Entonces Rahab no solamente en su propia sociedad, su sociedad como si era de lo más bajo, sino que dentro de esa misma sociedad, ahí estaba Rahab, dentro de lo más bajo. Y esta Rahab, que nos la ilustra y conforme leemos la historia, cada vez que se menciona Rahab, sí tiene que decir el escritor, Rahab la ramera. Lea usted la Biblia. Está bien. Una vez que nos la presenten, Rahab la ramera y de ahí adelante Rahab. Pero no, cada vez es Rahab la ramera. Porque se tiene que hacer énfasis quién era esta mujer. Se tiene que comprender quién era esta mujer. Sin embargo, esta mujer, ¿sí? Que era despreciada, digamos, entre su sociedad, ¿sí? Decide ayudarle a los israelitas, quien despreciaban toda la sociedad de ella. Y decide ayudarles, ¿por qué? ¿Por qué ayudarle, hermano, a alguien que está destinado a perder? Porque los israelitas conquistar por poder humano Jericó estaba difícil. Piensa en el Canelo nomás. Sin embargo, Rahab decide ayudarle a los israelitas. Otro punto. Capítulo 2 del libro de Josué. Note esto, si usted lee el libro de Josué y se saltea el capítulo número 2, la historia sigue igual. No le afecta en lo más mínimo no leer el capítulo 2. Rahab se vuelve a mencionar en el capítulo 6. Nomás para decir, sí, nosotros los israelitas le cumplimos a Rahab, la ramera. Cabe aclarar. Pero no es necesario que esta historia esté en el libro de Josué. Sin embargo, Josué abre como que un paréntesis, está escribiendo su propio libro, su biografía, y se detiene y dedica un capítulo entero a Rahab, la ramera gentil. ¿Por qué? Si la meta de los israelitas era conquistar Jericó, que Rahab haya hospedado a unos cuantos espías, no era suficiente para voltear las cosas en contra de Jericó y darle la victoria al pueblo de Israel. No era suficiente la obra de Rahab como para que estuviera incluida en el libro de Josué. Pero ahí no se detiene la historia, porque muchos escritores del Nuevo Testamento vuelven y mencionan a Rahab, la ramera. La obra de Rahab no se puede decir que era algo significativo.
Le voy a decir algo. Si algún día México decide invadir Estados Unidos, no va a ser una persona la que marque la diferencia. Se lo aseguro. Uno no. También algo les aseguro. No importa cuántas murallas ponga Estados Unidos, si no se regresa a sus principios fundamentales en Cristo Jesús, ya sabemos para dónde vamos. Pongan las murallas, las que quieran, de la altura que quieran, pero nuestra victoria está en Cristo. Solo un pequeño paréntesis sin cosa alguna, hermanos. Les invito a que veamos la ilustración que el apóstol Pablo nos hace tocante al tema de la fe en 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 12. ¿Lo tenemos, hermanos? No. A ver, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leer. Dice: pero tenemos un tesoro en vasos de barro. Alto ahí. Ya como que ahí ya no está ilógico, ya no es lógica la cosa. Fort Knox es donde Estados Unidos guarda toda esa cantidad de oro. Intente usted entrar ahí. Si hay películas de que se ponen y van a robar y que es una tremenda seguridad y no piensan dos veces en usar fuerza letal para detener a quien se acerque. Y el apóstol Pablo dice: tenemos un gran tesoro y lo guardamos en una caja de fuerte, robusto. No, lo guardamos en un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ahí está algo más que esté ilógico. Estamos en tribulación, pero no me angustio. No, espérate, no tiene sentido eso. Si estás en tribulación, la reacción natural, humana, es angustiarte. En apuros, mas no desesperados. Como que si estás en apuro es porque desesperas. Si no, pues no es apuro. Sin embargo, sigue lo ilógico del mensaje y dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es ilógico, hermanos. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevo la muerte para que la vida. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Hermanos, la fe de nosotros, siempre y cuando mantengamos nuestra mirada puesta en nosotros mismos, en que estamos derribados en nuestras tribulaciones, en los que usted ama, en los que se han ido, la fe no crecerá. Y entonces estará derribado y derrotado. El apóstol Pablo nos da la clave y nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros. Y el tesoro, lo que realmente cuenta, lo que realmente vale, es Cristo y su evangelio.
Cuando en fe podemos cambiar nuestra perspectiva y no verme a mí y los desafíos que yo tengo y los problemas que sufro y las enfermedades de mis seres queridos y todos los problemas económicos que tengo y matrimoniales y mis hijos. Cuando quito la mirada de todo eso y fijo la mirada en Cristo, en el tesoro, en aquello que vale, ahí es donde crecemos en fe. Ahí es precisamente cuando crecemos en fe. Tomás, el apóstol, dudó. ¿Y saben qué, hermanos? Tomás hizo aquello que era natural. ¿Por qué? Porque puso su confianza en su entendimiento propio. Y el entendimiento propio nos decía, ¿sabes qué? Miles de millones de personas han muerto y nadie ha regresado de la muerte. Oye, pero Jesús regresó de la muerte. Pero es que miles de millones de personas han muerto y nadie ha regresado de la muerte. Pero Jesús regresó de la muerte. No, pues hasta que no le mete el dedo, entonces creeré. Y esa es la reacción precisamente humana, hermanos, que se tiene, es la reacción. Y cuando nosotros nos presentamos ante alguien como cristianos, esta analogía que el apóstol Pablo hace de el tesoro y el vaso de barro, a menudo la queremos cambiar. Y nos queremos presentar como que somos algo fuerte. Algo que no cae. Y la verdad es otra. La verdad es otra. La verdad es que somos derribados, pero no derrotados. Esa es la verdad. Y cuando nosotros llevamos el mensaje de Cristo, ese gran tesoro, así debemos de presentarnos, como el resto del mundo que cae, pero se levanta. Con la mirada puesta en Cristo, es lo que debemos de enseñar. Solamente así es que todo puede tener lógica. Si queremos presentar el tesoro como que nosotros somos los fuertes, jamás va a tener sentido, porque entonces va a ser humano el esfuerzo y no divino. Según el gran teólogo y filósofo cristiano del IV siglo, San Agustín, dijo: Dios no espera que nos sometamos por fe sin razón, pero es debido a los mismos límites de la razón los que hacen que la fe sea necesaria. Es precisamente debido a que usted puede ser derribado, a que somos perseguidos, y hay veces que no podemos hacer nada al respecto. Es precisamente por eso que la fe es necesaria. Seguimos leyendo Corintios. Dice el versículo 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La gran paradoja de la vida: solamente con fe no es paradoja. Solamente con fe, hermanos, podemos decir: yo nací para vivir. No nací para morir. Solamente con fe es esto posible. Y San Agustín nos da otra ilustración.
y nos dice que el entendimiento es la recompensa de la fe. Note. Por lo tanto, no intentes entender para llegar a creer, sino cree para que llegues a entender. Y el apóstol Pablo nos dijo algo semejante. Dice, los que son conforme a la carne, siguen las cosas de la carne. Y los que son conforme al Espíritu, las cosas del Espíritu. Si quieres comprender cómo es que la fe no es ilógica, si quieres ese entendimiento de la fe, tienes que empezar con fe. Note usted la imagen que tenemos ahí. Esta es una ilustración gráfica de la muralla de Jericó. Los arqueólogos dicen que estaba esa loma precisamente ahí, que no era una loma natural, sino que era que a través de los años, que Jericó se supone que es una ciudad súper antigua que tiene cerca de 10,000 años en existencia, y de tantas veces que fue invadida, derrumbada, todo el escombro se acumulaba y arriba de ese escombro seguían construyendo la ciudad de Jericó, hasta que eventualmente, para cuando llegan los israelitas, sí hay una pequeña loma, bueno, pues no tan pequeña, que está hecha de puro escombro de la ciudad que ha sido destruida. Sobra decir que si alguien sabía que era una ciudad destruida, eran los de Jericó. Por lo cual, de la misma forma, no era fácil destruirla otra vez. Y ahí tenemos que había en realidad 2 murallas, como podemos ver ahí. Y dice que la primera era de unos 12 a 15 pies de alto. Para que se den una idea, yo mido 5'6". Como 3 veces mi estatura medía la primera, y la segunda, que estaba más arriba, medía de 20 a 26 pies de altura. ¿Okay? ¿Cuántos de aquí creen que pueden brincar una muralla así? Ahora imagínense que les están disparando y aventando y... imposible. Sin embargo, esa era la tarea que tenían los israelitas por delante, y tenían que creerlo, que lo iban a tomar. Abran sus Biblias a Josué 2, del 5 al 15. Y sigue Rahab hablando. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella no había hecho subir el terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Hasta el 15. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Qué dijo Rahab? Creo, ¿verdad? Dijo, creo que Jehová, ¿eso dijo? O dijo, se me afigura como que Jehová, pienso que Jehová les ha dado la tierra. Dijo, creo. Perdón, dijo, sé. Completamente dijo, lo sé, que Jehová les ha dado la tierra.
Porque hemos oído que Jehová hizo hacer caer las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba de los cielos y abajo de la tierra. Note esa declaración de fe de Rahab. En la cultura que se encuentra Rahab, en la cultura gentil, ¿sí? Nuevamente es muy común hacia cómo son las cosas hoy en día. ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros que venimos allá de Cuauhtémoc, Chihuahua, ahí... ¿Qué dijo, hermano? Ajúa, dijo. Eso. Dice tenemos la feria de San Antonio. ¿Quién es San Antonio? El santo patrón de la región. Y luego de ahí nomás maneja unos 90 kilómetros a Chihuahua, y ahí como que se acaba la jurisdicción de San Antonio. Sí, el poder de San Antonio ya no alcanza, y ahí ya está este terreno de... Y ustedes de dónde vienen, ¿sí? En los países es muy común que tienen un santo patrón, ¿sí? Santa Rita, la feria de Santa Rita. ¿De dónde es la feria de Santa Rita, hermano? ¿De dónde? De Chihuahua, ¿verdad? De ahí de la capital. ¿De dónde es? ¿Quién es ahí en Sonora, hermano? El Chapo. Jesús Malverde. Bueno, ahí la dejamos con esa ilustración. Pero precisamente en ese contexto cultural vivía Rahab, ¿sí? Donde había estos dioses locales que tenían cierto terreno hasta donde llegaba la jurisdicción. Y la declaración de Rahab es tremenda. Y es por eso que el Señor Jesús dijo, esa revelación no te la ha dado carne ni sangre. Ese tipo de revelación que tuvo Rahab, ¿sí? De saber que Jehová Dios era Dios de los cielos y de toda la tierra. Es el poder de Dios precisamente moviéndose en Rahab. Oyendo esto, 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. De lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro de la ciudad. Hebreos capítulo 11 hace, digamos, mención honorífica de aquellos hermanos que sobresalieron en la fe. De hecho, muchos dicen que Hebreos 11 es el listado del Salón de la Fama de la Fe, o digámoslo simplemente el Salón de la Fe. Y ahí, en el Salón de la Fe, en Hebreos 11, podemos ver el tipo de persona que estaba ahí. Abraham fue un cobarde. Sara, celosa y ponzoñosa. Recuerden cómo echó se me olvidó su nombre al niño, Agar, y a su hijo fuera. Jacob,
tramposo. Moisés, un asesino. Gedeón, completo cobarde. Sansón, desobediente. David, un adúltero y asesino. Jefte fue hijo de una prostituta y rechazado por los suyos. Y Rahab, una prostituta gentil. Sin embargo, están en el salón de la fe. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento le dicen, como Rahab la ramera, aprende de ella. Eso, hermanos, nos da una tremenda esperanza. Porque en su tiempo Rahab quizás fue de lo más bajo que puede haber habido. Pero quedó inmortalizada. ¿Qué nos dice a nosotros? Nos dice que en la familia de Dios no importa quién hayas sido, qué tan mal hayas vivido tu vida pasada. Eso realmente no importa. Pero tu declaración de fe, que Jehová es Dios de los cielos y Dios de la tierra, eso es lo que importa. Esa declaración de fe es lo que importa. Hechos 16, note lo que pasa ahí. 26 al 31, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Pablo y Silas en la cárcel. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es exactamente el ejemplo de Rahab. Rahab dio su declaración de fe y abogó por ella y por toda su casa. Y el apóstol Pablo le está diciendo a un gentil carcelero, encargado de quizás torturas, matar a los prisioneros, maltratarlos. Podríamos decir, no era un rol muy deseado ser carcelero. Y Pablo le dijo, cree tú y tu casa serán salvos. La fe, hermanos, la fe de Cristo no tiene límites. El autor que fuimos a escuchar ayer nos hablaba de cómo en la sociedad hay cierta cantidad de honor. Y todo el mundo pelea por el honor y busca ser más honorable. ¿Sí? Por ejemplo, hay un cupo limitado en el Salón de la Fama. No todos los atletas van a poder llegar a ser del Salón de la Fama. Por lo cual compiten y compiten y compiten a ver quién llega al Salón de la Fama. En Cristo, hermanos, eso no es necesario. No hay una cantidad determinada de personas que van a ser salvos. No hay un límite. Y no importa lo que hayas hecho tú o tu familia, la gracia te alcanza a ti y a los tuyos. Este carcelero quizás batalló para creer, no en el Señor Jesús, sino en lo sencillo que es esto.
¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces cuando el Evangelio se presenta y le dice, cree tú en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Es demasiado sencillo, sin embargo, así lo es. Si regresamos a Corintios 4, 2 de Corintios 4, y leemos del 15 al 18, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes que nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay un propósito: que se cuente la historia de Rahab la ramera. Y esa es la salvación del pueblo. Rahab no tenía obras para jactarse, porque con o sin Rahab esas murallas iban a caer. Con o sin Rahab, Jericó iba a caer. Pero ahí la enseñanza que nos deja Josué, la enseñanza que nos dejan todos los escritores, es para nuestra salvación. Es para tu salvación en este día. Según el primer y gran reformador Martín Lutero, dice: Dios nuestro Padre ha hecho que todo dependa de la fe, para que aquel que tenga fe lo tenga todo, y aquel que no tenga fe no tenga nada. ¿Qué tan ricos somos? ¿Qué tan ilógico es para ti, hermano, la fe en esta mañana? ¿Qué tanto vives por fe y qué tanto vives con fe? Es un análisis, autoanálisis que vale la pena hacerlo. Okay. La fe, hermanos, trae consigo una hermosa recompensa. No le puedo garantizar que por la fe usted va a ser bendecido materialmente. El evangelio de la prosperidad, llévelo ahorita mismo a Houston, ahí donde está Joel Austin, ahí llévelo. Que vaya y predique ahí, donde está la destrucción, donde están muchos perdiendo la fe. Llévelo ahí. Ahí fracasa. Llévelo a las islas, a la isla Barbuda. Ahí fracasa. Ese evangelio no puede ser cierto. Pero lo que sí está garantizado, hermano, es que si usted cree, usted y su casa serán salvos. San Agustín, nuevamente tocante a la fe, concluye que la fe es creer lo que no vemos. Pero la recompensa de la fe es llegar a ver aquello que ya hemos creído. Cuando todo aquello por lo que usted está adorando, conforme a la voluntad de Dios, lo puede ver, ahí tiene su recompensa. Sarita, hace algún tiempo fuimos a una tienda y compró una cajita de oración. Y dijimos, bueno, pues está bien, la compré. Y ahí ella anotaba sus oraciones. Y cada vez que tenía una oración, abría su cajita
escribía su oración y cerraba la cajita. Y honestamente por algún tiempo se nos olvidó, pero ella no, ella seguía con ello. Un día estaba hablando con mi papá y tengo 9 años hablando con él y orando por él y pidiéndole a los hermanos que oren por él. Y le dije que ya era necesario el bautismo. Le dije, Padre, Dios es amor, Dios nos da muchas oportunidades, pero las oportunidades se acaban. Y cuando esas oportunidades se acaban, nos resta la justicia de Dios. Y no queremos que caiga eso sobre nosotros. Y para la gloria de Dios, mi padre aceptó ser bautizado. Y nos gozamos grandemente. Y fui y le dije a Sarita, tengo noticias para ti, le dije. Tu abuelito decidió ser bautizado. Y se le llenaron sus ojitos de lágrimas. Y salió corriendo y me trajo su cajita de oración y me dijo, mira, aquí está. Que mis abuelitos se hagan cristianos. Y ahí le escribió oración contestada y la fecha. Y lo volvió a guardar en su cajita. Sarita compartió con nosotros la recompensa de la fe. Josué, 6:24, 6:21 al 25, nos dice que Rahab y toda su casa fueron salvos de la invasión. Fueron salvos. No gustaron la muerte ese día. Hechos 16:32 al 34 nos dice que la familia entera del carcelero se regocijaron, creyeron en el Señor y fueron bautizados. Esa es la promesa, aquello que sí está garantizado. Si va usted a ser derrumbado como cristiano, se lo aseguro, porque la vida no le va a perdonar el sufrimiento. Pero por fe, también sabemos que tenemos la victoria ya ganada. Esa es mi casa, hermanos. Y de todos los que estamos ahí, nomás hay una persona que no ha sido bautizada. ¿Alguien sabe quién es? ¿Quién? Pareciera, ¿verdad, hermano? Madison. Madison. Hace 9 años decidimos creerle a Dios. Para la gloria de Dios, mi casa es salva, hermanos. Esa es recompensa de la fe. Muy diferente que para los abuelos, para las nietas, es expectativa que obedezcan el Evangelio y sean salvas. Es expectativa. Cualquier cosa menos que eso es totalmente inaceptable. Pero el desafío estuvo aquí. George Mueller, gran evangelista del siglo XIX, que se estima haber cuidado personalmente de más de 10,000 niños a lo largo de su vida y haber ayudado con educación a más de 120,000, dijo lo siguiente acerca de la fe. La fe no opera dentro del rango de lo posible, porque dentro del rango de lo humanamente posible no hay gloria para Dios. La fe funciona donde la fuerza humana cede. Las murallas de Jericó habían sido derrumbadas en el pasado. Jericó había sido conquistada.
un ejército marchando en contra de esas murallas, derribarlas y tomar Jericó no era absolutamente nada nuevo y era completamente posible dentro del poder humano. Por lo cual Dios dijo, simplemente denle la vuelta. Ahí es donde está la gloria de Dios. En que esas murallas cayeron sin tirarles nada. Cayeron por el gran poder de Dios. Créamelo usted, que por mis propias fuerzas, por mi propio razonamiento, por mi propia lógica, jamás pude haber bautizado a mi padre. Pero ahí está la gloria de Dios, en que para mí me era humanamente posible, para Dios no lo fue. En esta mañana quiero invitar, si hay alguien aquí que su futuro está incierto, que su familia está en problemas, que no encuentra la puerta, que no sabe qué hacer. Quiero invitarlos a que acepten que no se pueden salvar a sí mismos, que necesitan un Salvador, que ese Salvador es Cristo Jesús, y Él te salvará a ti y a tu casa. Y así, el peor de nosotros puede ser agregado al salón de la fe y al libro de la vida. Puestos de pie, hermanos.